Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y este es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Pues vamos a hablar hoy de la famosa muerte, de la tan llevada y traída muerte. Estamos en estos días en que en México celebramos, y digo celebramos porque literalmente celebramos la muerte. Dicen que no hay otro país como México donde se celebra la muerte con esta famosa Feria del Hueso, con los disfraces, con los panteones tan coloridos, y Feria del Hueso porque literalmente se hace una feria. Hay una venduta de lo que usted se imagina en los panteones, pues prácticamente de todo el país. Hay pues como una vida que se mueve alrededor de nuestros muertos y de nuestras muertas, ¿no? Que están en los panteones. Las familias vamos a visitar a nuestros muertos y a nuestras muertas en estas fechas, que así se le llaman, el Día de Muertos o los días de muertos, porque ya son como que varios días de muertos y se alarga y ahí se irá alargando, yo creo. Bueno, pues aprovechando estos días y esta temática que además, querramos o no, nadie escapamos, nos envuelve la temática del Día de Muertos y de muertas, porque no se habla de otra cosa. Y hay disfraces por aquí, hay disfraces por allá, las famosas calaveras, hay chistes y se recuerda la música, la poesía, y bueno, todo el mundo se vuelca alrededor de la muerte. Y entonces, aprovechando como un pretexto, pues bueno, vamos a hablar de la muerte, pero desde una visión, digamos, más filosófica, más reflexiva, que me parece que también contribuye. Al final, si alguien hace las calaveras y si alguien se echa por ahí unas canciones, bueno, pues aquí usted y yo y mi invitada hablaremos de la muerte desde otro ámbito, desde la tanatología, que es la ciencia, la tanatología, la ciencia que explica, digamos, la muerte, pero no nada más la explica, sino que la atiende, digamos, en muchos terrenos. La tanatología viene de thanatos, muerte, y logos, ciencia, la ciencia de la muerte, podríamos como resumir la tanatología. Y bueno, para hablar de la muerte desde la tanatología, a mí me da mucho gusto recibir a Carmen Lara. Es tanatóloga y nos ha acompañado muchas veces aquí en Ecos de Mirabal, y me da mucho gusto que vengas otra vez, Carmen, para hablar de este tema. Por donde tú quieras empezar, yo tengo como muchas preguntas y que a lo mejor van saliendo, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Para todo el mundo es igual la muerte? ¿O depende de las creencias, de la educación, de las culturas, de las edades, de las condiciones, de si somos mujeres o hombres, de mil cosas, de dónde vivamos, cómo vivamos, de nuestra historia? ¿Cómo dejar de tenerle miedo a la muerte? ¿Qué tanto respetamos o no a la muerte? ¿Cómo hacerle para enfrentar la muerte con dignidad? ¿Cómo hacerle para enfrentar la muerte como algo natural? Que yo creo que no hay más nada natural que la vida, el nacer y el morir. ¿Cómo le hacemos para no sufrir tanto con la muerte, con mi propia muerte cuando sé que me voy a morir, porque hay muchas veces que sé que me voy a morir, y con la muerte de mis seres queridos y queridas que la sufro tanto? ¿Cómo le hago para no sufrir tanto, o ni modo? Bueno, con estas preguntas arranco y luego vendrán muchísimas más. Desde la tanatología aquí en Chihuahua, afortunadamente, con este centro tanatológico que se abrió ya hace algunos años y donde se han preparado tantas y tantos tanatólogos y que andan aquí trabajando en Chihuahua, hemos avanzado. Hace muy poquito no hablábamos de tanatología en Chihuahua, pero es una herramienta, una ciencia, una profesión que me da la impresión, tú me dices, que está incursionando mucho en Chihuahua para bien.
que se está posicionando, ya las buscan, buscan a ustedes que son especialistas, la gente empieza a hablar ya de tanatología, afortunadamente, y entonces me parece que es una manera esta de que ustedes estén trabajando aquí en Chihuahua, de ir a lo mejor reeducándonos con este asunto de la muerte. Bienvenida, y por donde tú quieras empezar a reflexionar. Gracias, Dora, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Bueno, pues la muerte es tan natural como tú mencionabas, como la vida misma, ¿verdad? Quien nace, lo más seguro que tiene es la muerte. ¿Y cómo es que vemos esta muerte? Bueno, pues la vemos de muy diferentes maneras, Dora. La gente muchas veces se ríe de ella, la gente muchas veces le tiene mucho miedo, tiene mucho temor. Nunca estamos preparados para esta, verdaderamente. O sea, quien lleva una larga enfermedad, aún así, ¿verdad? No se está preparado para ese momento culminante, ese momento final, ¿verdad? Entonces, la muerte es un tabú, la muerte es un tema que se trata ampliamente, que no se trata. Es bien difícil, es bien difícil. Los que trabajamos, mira, la tanatología más que de muerte habla de vida. O sea, cuando tú tienes una conciencia de tu finitud, cuando tú tienes conciencia de que un día vas a partir de Muchas gracias, nos van a estar poniendo ahí altares de muerte, okay, como fotos alusivas al tema. Muchas gracias, Alan y Jaime, que nos van a estar poniendo estas fotos, que además los altares son hermosos, ¿no? También es toda una tradición. Tu finitud, de que un día vas a partir de este mundo, quieras o no. Entonces yo creo que lo que deberíamos de hacer, lo más sensato es llevar una buena vida, ¿no? Una vida sana, una vida plena, una vida feliz dentro de lo más posible. Entonces la tanatología trata mucho, habla mucho de los estilos de vida, cómo debemos de vivir, cuál es hablamos también cuál es nuestra misión en este mundo, hablamos mucho de la trascendencia, cómo podemos trascender en este mundo. Tú llegaste aquí y recibiste un mundo cuando naciste, cuando tú llegaste aquí, que saliste del vientre y saliste y wow, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dejar tú a este mundo? ¿Cómo vas a trascender? Trascendemos a través de nuestros hijos, ¿no? Los que tenemos hijos, pero hay que dejar huella, Dora. Yo creo que para mí en lo personal es uno de mis grandes retos y una de mis grandes misiones dejar huella. Que no que se me recuerde así mundialmente, ¿no? Pero que mínimo donde yo me desarrollé, donde yo viví, donde yo conviví, pueda dejar una huella, que se me pueda recordar de alguna manera bonita, de una manera constructiva, que digan, pues hizo esto, hizo lo otro. Entonces, siempre yo pienso que de qué manera mejor puedes tú trascender, sino llegar al corazón de las personas que están en duelo, de aquellas personas que están sufriendo un fallecimiento, por ejemplo, una muerte, que es de los duelos más difíciles, que no es el único, Dora, tenemos pérdidas constantemente y todos los días, pero la muerte es uno de las pérdidas más significativas y entonces es de los duelos más difíciles de trabajar. Entonces, a mí se me hace muy, muy bonito, me encanta poder llegar al corazón de una persona que está sufriendo, que tiene dolor, que yo puedo decirle que llore, que le dé permiso de que se enoje, de que grite, de que tenga manifestaciones que a lo mejor en su familia o en su casa no se lo permiten. ¿Por qué no llores? ¿Por qué no lo dejas llegar? ¿Por qué no lo dejas avanzar? Porque eso no es correcto. Todas esas frases, infinidad de frases que debemos de borrar de nuestro lenguaje de veras, porque no nos ayuda nada. Verdaderamente una persona que está en duelo tiene que llorar, Dora, tiene que desahogarse, tiene que enojarse, tiene que sacar, al llorar nosotros nos liberamos, sacamos, entonces hay que permitirle al doliente todos estos sentimientos que están aquí, mira, a flor de piel, están acá, hay que dejar que salgan. Entonces, en la tanatología ese es nuestro trabajo. Nosotros somos oyentes, somos escuchas. Nosotros escuchamos a las personas, a veces en la consulta es nada más que ellos hablen, hablar,
platicar el suceso, si fue una muerte súbita, por ejemplo, desde que le avisaron, el reconocer el cuerpo, todo esto libera a la persona. Entonces a veces la hora de la consulta es nada más hablar, desahogarse, sacar, y luego cuando vas a intervenir, ¿cómo se siente? No, ya, muchas gracias, le agradezco muchísimo, me siento muy bien y ya me voy. Entonces es muy importante dejar que la gente es trabajar el duelo. Esto es parte de trabajar el duelo. Como desahogarse. Como desahogarse, como sacar, como platicar. Mira, muchas veces nosotros que acompañamos al doliente tenemos miedo de hablar del fallecido o del suceso, y la persona doliente, la persona que está en duelo, necesita hablarlo. ¿Para qué? Para trabajarlo, Dora. Porque, fíjate, cuando están hablando del suceso, por ejemplo, te digo, es muy común en una muerte súbita, este detalle no lo recordaba, sucedió esto y apenas me di cuenta. Entonces, cuando ellos van hablando, van sacando, te digo, que van liberando, van trabajando parte del duelo. Y esto es muy reconfortante. La persona deja salir todo eso que traía aquí atorado, que la misma familia, los mismos allegados no le permitían sacar. Entonces, nosotros en la consulta damos ese permiso a lo que quiera, echar, gritar, hasta mentar, ya sabes, o sea, todo esto se le da permiso porque es lo que realmente necesita. La persona tiene muchas necesidades cuando está en duelo, después de un fallecimiento, después de haber recibido una noticia fatal, ¿verdad? O un diagnóstico difícil, un diagnóstico reservado, por ejemplo, cuando es una enfermedad terminal y que te dicen, pues me reservo, cuando dice el doctor, me reservo el pronóstico, por ejemplo, pues imagínate lo que te tienes que imaginar. Sí. Entonces es muy difícil. Entonces hay que darle permiso a la persona cuando se trata de estas situaciones. Oye, Carmen, tú has estado con muchas personas, has asistido a muchas personas que van a morir. Uh-huh. Las has asistido en esto que yo he entendido que se le llama el bien morir, el prepararse uh-huh. para morir. ¿Cómo llega la mayoría aquí, en corto, en lo que tú atiendes aquí en Chihuahua, cómo llega la mayoría de la gente? ¿Preparada o no preparada para morir? De 10 que tú atiendes, ¿cuántas personas tú dices, está súper preparada? ¿Y cuántas tú, en promedio? ¿Y cuántas dices, no están preparadas? Y bueno, tú ya haces ahí cierto trabajo, pero a la gente que tú atiendes, y que me parece que es un buen termómetro, ¿está preparada o no preparada para morir? Pues te voy a hablar de un 70-80%, nunca estamos preparados. No nos preparamos. Mira, es que esto es muy complejo, Dora. Tiene mucho que ver si es una enfermedad larga. Cuando es una enfermedad larga, a veces la persona se quiere morir. Se va preparando. Sí, se va preparando de alguna manera, inclusive los familiares también. Esto es un duelo anticipativo, ¿verdad? Se está anticipando a un final. La gente, mira, como comentábamos antes de entrar al aire, tiene mucho que ver la condición física, si hay mucho dolor, si hay mucha desesperanza, sabes que si hay mucha depresión, si hay mucha angustia, si hay mucha ansiedad. Para mí un paciente que esté en fase terminal y verlo con ansiedad no se vale. Es lo peor que pueda, inclusive un niño puede tener ansiedad. Porque no está preparado. Porque imagínate, sentir el dolor, sentir la enfermedad encima de ti, a veces sentir la muerte encima de ti y luego sentirte ansioso. Yo creo que en este siglo XXI ya hay mucho medicamento, la ciencia ha avanzado mucho en esto de ansiedad, depresión y todo esto. De la angustia, como para todavía estar casi muriendo y tú sentir ansiedad, esa angustia, esa desesperación. O sea, nosotros buscamos el buen morir. Hay medicamentos para... Hay medicamentos, ansiedad, exactamente. Yo cuando he visto un paciente con ansiedad, yo abogo, y vaya que nuestro trabajo está limitado, todavía aquí en México, aquí en Chihuahua, nuestro trabajo está limitado, entonces tenemos que conducirnos con mucho cuidado,
con el médico. No, jamás. No, pues no somos médicos. Entonces, nos dirigimos con el médico, nos dirigimos con las enfermeras y entonces damos como una sugerencia, ¿no? Y hay médicos que luego no quieren. No, hay muchos médicos que no, que no entienden que necesitan bajarle la ansiedad a esa persona. Lo que pasa es que muchas veces el médico siente que estás, como que abordando su campo, como que estás ahí metiéndote a un lugar que no te corresponde. La cuchara. Sí, exactamente. Entonces, por eso nuestro trabajo no les gusta, por eso nuestro trabajo es muy delicado, Dora. Sí. Si tú estás atendiendo a un paciente terminal, por ejemplo, que tiene angustia, depresión, algo, con que tú utilices una palabra mal empleada o una palabra muy dura o algo, imagínate, lo mandas a la lona al pobre, o sea, tienes que tener mucho cuidado cómo te diriges, cómo te paras, tu presencia, porque estás trabajando un área muy difícil. Estás tocando fibras muy delgadas, muy delicadas. Entonces nuestro trabajo es muy delicado. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a las personas, ¿me entiendes? Sobre todo cuando hay mucho dolor, cuando hay mucho sufrimiento físico. Ahora, depende también mucho la cultura, la educación, para estar preparados para morir. Si a ti te enseñaron desde chica a enfrentar tus problemas, las dificultades, si a ti te enseñaron de que existe la muerte, de que existe la enfermedad, de que existen los problemas y que tienes que resolverlos, que tienes que enfrentarlos, entonces para ti no va a ser difícil enfrentar la muerte, tu propia muerte o la muerte de alguien querido. Pero si a ti, a lo contrario, te mantuvieron muy guardadita, no te permitieron siquiera vivir la muerte de tu abuelito, si se moría tu perro te compraban otro luego, un pescado, todo eso, entonces, un pez, perdón, entonces todo eso no te ayuda, Dora, no te ayuda a tener esa capacidad de enfrentar esta situación, porque un día la vas a enfrentar. Entonces son muchísimos factores, el tipo de enfermedad, si hay mucho dolor, como te digo, si hay angustia, hay depresión, el enfermo terminal tiende mucho a deprimirse. Entonces hay que cuidar que no se nos quede estacionado en esta etapa, sí, porque es una de las etapas del duelo. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se nos quede ahí, sí. Entonces nuestro trabajo es de alguna manera preparar a la persona para este momento. O sea, no que digas tú, ya me voy a morir, qué padre, no, sino llegar con cierta aceptación y poder tú reconfortar a tus familiares y decirles, llegó mi tiempo, llegó mi momento, estoy muy cansado, ya no aguanto esto, me duele mucho, yo lo que quiero es descansar, entonces permítanme. A veces la persona se quiere ir, se siente de alguna manera preparada, porque también, ¿por qué no decirlo? Pero la familia no lo deja. Entonces hay que situar a la familia en su presente, en su aquí, en su ahora, y decirle, llegó el momento, vamos a ayudarle, vamos a prepararle, todos juntos como familia, y cuando se hace eso, Dora, es algo excepcional. El paciente se va tranquilo, se va en paz, que eso es lo que más buscamos, la paz, porque la paz no se compra con nada, o sea, ni el mejor medicamento, ni el mejor hospital te la va a dar. Entonces, morir tranquilo, morir de una manera digna, en un lugar iluminado, en un lugar limpio. No te digo que en el mejor hospital, si es así que bueno, si no, hasta en el hospital más sencillo, con que tú tengas higiene, que estés limpio tu lugar y todo eso, entonces esto te va a ayudar a que tengas una muerte muy diferente. Pero tu pregunta era, ¿qué tanta gente está preparada? Pues muy poca. Cuando tú te encuentras a una persona preparada, ¿cómo es su comportamiento en ese momento? ¿Cómo es que tú te das cuenta que está preparada? Esas poquitas personas que te llegas a encontrar preparadas, ¿qué actitud tienen ante la muerte? Pues tienen una actitud positiva, una actitud sobre todo de aceptación. Cuando la persona te dice, no, es que yo sé que voy a morir, yo de alguna manera me estoy preparando porque ya pedí perdón, perdoné, estoy preparando la parte legal, quiero que mi esposa, si es un hombre, ¿verdad? Quiero que se quede tranquila en la cuestión económica, quiero que traigan a mi compadre porque quiero verlo, todos esos son detallitos, ¿me entiendes? Que tú notas en que la persona está preparada. Se despide la persona. La persona se despide.
Y las despedidas son magníficas, o sea, no sabes tú la diferencia que hace cuando una persona se despide tranquilamente de su familia. Y la familia se queda, de veras que con una paz, con una tranquilidad que ni te la crees. O sea, hay llanto, hay dolor, obviamente, eso es inevitable, pero es una actitud tan diferente, un sepelio muy diferente, ¿verdad? Un adiós diferente. ¿Por qué? Porque la persona que se va tranquila, se va conforme. Entonces sí hay personas, te digo, tú te das cuenta desde que llegas. La edad, no es esto de que si estás viejito o viejita te vas, no, estás preparado y joven eres renuente, no, puede haber gente muy joven y que se prepara, inclusive y que nomás no se quieren ir. Sí. Ajá, inclusive un niño puede estar preparado para la partida, un niño de 7 a 10 años, 12 años, puede estar preparado para la partida, fíjate. Hay niños, no te voy a decir que muchos, pero hay niños que les dicen a sus papás que los dejen ir, que ellos van a estar bien. Y los papás, pues, claro que se quieren morir, pero al final llega esa aceptación y es el niño el que trabaja, fíjate, esa parte. El niño ve la muerte de una manera tan natural, de una manera sencilla, o sea, pues de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces él la asimila y él sabe que se va a morir, ¿verdad? Y entonces él es el que puede ayudar a los papás. Ha habido casos, me han tocado casos en que es el niño el que pide que lo dejen ir, que lo dejen descansar. Hubo un niño, lo recuerdo mucho porque se llamaba Álvaro, igual que mi esposo y mi hijo, y él les dijo a los papás que él ya no quería estar en el hospital, que él quería irse a su rancho, eran de un rancho, te estoy hablando de hace más de 15 años yo creo. Le dijo, yo me quiero ir al rancho, yo me quiero ir allá con mi abuelo, con mi familia allá. El niño tenía como entre 8 y 9 años más o menos. Los papás sufrieron mucho, batallaron mucho porque implicaba llevárselo, implicaba pues no tener los aparatos, a lo mejor no tener ya quimioterapias y todo esto, pero platicamos con ellos y todo esto y entonces se tomó la decisión final de llevárselo. Después, al poco tiempo, tuvimos contacto con los papás y nos platicaron el tipo de muerte que tuvo Álvaro, una muerte bien tranquilo, y lo que más recalcaban ellos era, decía, respetamos su decisión, lo tomamos en cuenta, porque a un niño no se le toma muy en cuenta en estas situaciones, y un niño tiene todo el derecho de decidir cuando ya tienen esa conciencia, ¿no?, de decisión. Entonces, imagínate cómo se quedaron los papás, se quedaron contentos, se quedaron satisfechos, aún con ese vacío, con ese dolor tan grande. ¿Y cómo es el comportamiento de las personas cuando no están preparadas? ¿Cómo tú te das cuenta? ¿Qué pasa con la persona que sabe que va a morir y que no acepta, que no quiere morir? La persona te lo dice, o sea, la persona te dice, es que yo no me quiero morir. No estoy preparado, no me quiero ir todavía. Viene esto de la ansiedad, te digo, de la depresión, se agudizan mucho estas dos etapas del duelo. La angustia, viene mucha angustia, hay mucho enojo, sobre todo con Dios, contra Dios, hay mucho enojo, con la familia, hay mucha impotencia. Entonces, imagínate, aparte del dolor físico, de lo que conlleva una enfermedad, si es un cáncer, por ejemplo, el cáncer pues va carcomiendo todo, va acabando con todo, ¿no? Como una, que no sé con qué lo podemos comparar, se me figura como el juego ese de Pac-Man, que las caritas que se iban comiendo, así es el cáncer, ¿verdad? Va acabando con todo. Entonces imagínate sentir ese dolor interno, de ese dolor de las quimioterapias, que te deja una quimioterapia, te deja desgastado, te deja casi muerto. Entonces imagínate todavía lo mental, la parte sentimental, la parte psicológica, todavía trabajar todo eso, o sea, de una manera tan dura, entonces es algo muy difícil. Pero la persona te dice, es que yo no me quiero morir, dígame cómo le hago. Y hay ocasiones en que en esto de no me quiero morir, viene una lucha, ¿no? Muy grande, es una lucha tremenda. Y la familia se angustia mucho, Dora. Es una angustia tremenda porque imagínate que te digan no me quiero morir cuando sabes que estás en días para morirte, o que la familia sabe, que el médico mismo lo dice,
que está en días para morirse. Entonces, imagínate el ambiente que se crea, la situación que se crea en estos momentos en que la misma persona dice, es que no me quiero morir. Y viene una angustia y una desesperación. Se generaliza tremenda. la angustia. Sí, o sea, el ambiente, si el paciente está tranquilo y ahí va la cosa más o menos, todo eso se refleja. Cuando se está cuidando a una persona con una enfermedad terminal, hay mucho cansancio, hay mucho agotamiento físico y mental. Entonces, imagínate, aunado a esta resistencia a la situación, entonces se duplica o se triplica esta dificultad, porque todo, o sea, se avientan, o sea, el enfermo está aventando las palabras negativas, se pelea con todo el mundo. Entonces, imagínate lo que se crea, el ambiente tan hostil, tan pesado y sobre todo tan triste, de tanto dolor, de pensar que tu familiar está muriendo y que no se quiere morir o no puede. Hay gente que no puede. Mira, cuando tenemos algo pendiente, Dora, cuando nosotros asistimos a alguien, siempre que tenemos la oportunidad, cuando es una persona, un adulto, por ejemplo, se le pregunta, ¿hay algo en lo que yo le pueda ayudar? Perdón, alguna situación especial o algo. Hay, por ejemplo, pudiera ser un hombre, nos tocó una vez que tenía otra familia. Entonces entraba en gravedad y ya decíamos, ya, don fulano, aquí, y no. Y otra vez seguía, y otra vez volvía a entrar en la gravedad. Él no podía irse porque tenía algo pendiente que arreglar. Entonces, al final nos lo comentó, nos dice, hable usted con mi esposa, dígale no. Usted va a hablar con ella, vamos a prepararla, vamos a hacer vamos a arreglar el ambiente propicio para que usted hable con ella. Habló con ella, pues ya te has de imaginar lo que se suscitó a raíz de esta confesión tan difícil, pero al final estuvieron las dos familias y de alguna manera el Señor se pudo ir tranquilo. Entonces hay muchas cosas a veces que tenemos pendientes, sobre todo cuando es algo repentino, un cáncer en tercera o cuarta etapa, que son ya los más avanzados. Entonces, imagínate nada más si tienes algún pendiente, un pendiente de ese tipo, imagínate nada más. Entonces, de preferencia hay que ir como arreglando los pendientes. Exactamente. Es como una recomendación que es tú una hagas, recomendación. ¿Por qué? Que vayamos arreglando pendientes. Porque esto te relaja, o sea, esto te ayuda a llevar una vida más tranquila, a tener tu vida más o menos pues ahí lo más llevadera posible, quitarte tanta complicación, quitarte tanto problema. Si lo puedes solucionar, soluciónalo. No esperes hasta el último momento, porque entonces la situación se nos complica mucho. Pendientes, luego a veces los pendientes económicos, etcétera, de propiedades, de cosas, a veces no es tan difícil. Luego a lo mejor hasta le indicas a quien más confianza le tienes, claro, como qué hacer o cosas de esas. Los pendientes difíciles han de ser estos del corazón, ¿no? Exactamente. Son los difíciles, ¿no? Sí, cuando hay que pedir perdón, cuando hay que otorgar un perdón, si hay oportunidad de que la persona vaya con la que tú tienes algún pendiente, pues es lo máximo, ¿no? O si la persona ya falleció, nosotros podemos hacer una dinámica ahí, podemos hacer una especie de, pues llamémoslo como una especie de ritual, como un ritual en la que hacemos como presente a la persona, le hablamos y todo esto, entonces la persona se queda tranquila. Entonces hay una serie de dinámicas que se pueden hacer cuando la persona ya no está, que ya murió o que no puede estar presente, que es imposible que esté presente. Entonces esto lo hace la persona por él mismo, no por la otra persona, ¿me entiendes? Entonces si lo hace en ese momento, pues se va a quedar de una manera muy tranquila. Entonces, claro que una recomendación es arregla tu vida, haz lo mejor que puedas, las cosas, quítate pendientes, porque ¿quién tiene la vida segura, Dora? Nadie, absolutamente. Bueno, a los que creemos que podemos ir, solamente Dios sabe el momento, la hora, ¿verdad? Entonces hay que arreglar, y esto nos habla de lo que enseña la tanatología, o sea, una vida plena, una vida feliz, una vida tranquila. Una vida en la que tú puedas ir dando pasos, paso a paso, viviendo tu vida, no a pasos agigantados, ¿verdad? Ni querer comerte el mundo en un momento,
sino cómo va llegando tu situación. Es como por ejemplo, si tuviste un divorcio, pues tratar de quedar bien con tu exmarido dentro de lo posible, ¿verdad? Si tuviste un problema con algún hermano, una hermana, no sé, desde la juventud o algo que todavía están viejos y no se hablan, pues hay que pedir perdón, ¿verdad? El perdón libera. El perdonar también, o sea, cuando tú perdonas a alguien, tú estás liberándote, tú y la otra persona. Hay temas muy padres que se dan aquí en el centro sobre el perdón. Entonces, imagínate cuando tú otorgas un perdón o recibes un perdón, imagínate cómo te sientes liberada, te sientes relajada, te sientes ligero. Entonces, no es por la otra persona, sino por ti mismo por quien debes de otorgar ese perdón. Sí, ahorita me estoy imaginando, quizá como se me está ocurriendo como para mí por lo menos, como una especie de metodología. Si tengo un problema fuerte de cualquier cosa, por decir con alguien, un pleito con alguien, puedo pensar, pues me puedo morir mañana, ¿no? Me puedo morir mañana, entonces ante esta posible muerte, pues este pleito ya como que no es tan importante. Sí, cualquier conflicto, ¿no? Y en cuanto digo, pues mañana a lo mejor me muero, en ese instante el pleito deja de tener tanta importancia. Es decir, lo que me estoy imaginando en los casos de las personas que sí saben que van a morir, estas que dicen, yo ya sé, porque ya el médico me dijo, estos pleitos, todos estos problemas que tuvo, estos pendientes, dejan de ser tan importantes. Porque luego cuando estás en el pleito, estás en el pleito, en el conflicto con una persona, por ejemplo, no, pues es que quieres matar a esa persona y haces un drama como si fuera lo más importante, ¿no? Me ofendió y cómo yo le voy a perdonar si me ofendió y me dijo estas cosas, yo no le perdono, etcétera. Porque sobredimensionas a veces. Pero entonces, ¿cómo dimensionar ese pleito? Comparar ese pleito con morirte, ¿no? Entonces, a la hora, de pronto se me ocurre y lo comparo y pues nada que ver. En automático el conflicto frente a la muerte... Es que lo relativizas, exactamente. Pierde importancia. Totalmente. ¿No? Entonces, si andamos por la vida a la hora de los conflictos, acordándonos de que nos vamos a morir, ponemos en su justa dimensión. Exactamente. Le das el peso, le das el valor que realmente tiene. Mira, nosotros tenemos esta capacidad y a mí me encanta saberlo, o sea, yo decido hasta dónde me va a dañar tus palabras, tus actos, hasta dónde van a dañar mi corazón o mi vida. Yo tomo esa decisión. Y esto, claro, lleva un proceso, no es tan fácil. Sí. Pero cuando ya lo trabajaste, cuando trabajas esta parte y dices tú, ¿hasta aquí? Si ponemos del 1 al 10, hasta 5, me va a doler. Y voy a permitir que me cause este daño. Porque yo decido hasta dónde me va a doler. No es fácil, Dora, no es fácil y de ahí en tomar esta actitud. Puedes decir lo que quieras y no me va a doler. Exacto. Como que te pones un caparazón, claro, en un proceso, no es así. Sí, es un proceso. Pero lo puedes hacer. Sí, y imagínate cuando alguien está enfermo y no de muerte, una enfermedad a lo mejor crónico-degenerativa o un cáncer a lo mejor rescatable, ¿no? La vida, tu visión cambia completamente. Sí, siempre pasa, o sea, te das de cuenta que te ponen otros ojos y entonces tú ves la vida de una manera tan diferente. Sí, todas las personas, bueno, los testimonios que a mí me ha tocado tener de sobrevivientes de cáncer, por ejemplo, todas las personas dicen que les cambia la vida. Claro. Dimensionan esas cosas que eran tan importantes, ya no son tan importantes. Y otras se convierten muy importantes que no lo eran. Exactamente. ¿No? Entonces relativizas, o sea, esto es muy relativo, o sea, según como yo me siento, es como le voy a dar el valor, es como voy a darle ese peso, ¿verdad?, en mi vida. ¿Qué tanto me está afectando o qué tanto me estaba afectando que ahora, en esta nueva etapa que estoy viviendo de mi vida, entonces le estoy dando otro valor, le estoy dando otro peso.
Y esto es muy interesante, fíjate, Sí. es muy padre, Sí. porque tú tienes esa capacidad de hacerlo, o sea, y nadie más lo hace por ti, porque pues nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Sí. Entonces, tú eres quien le va a dar ese peso, le va a dar ese valor, y por ende, pues es lo que va a influir en ti. Qué difícil. Muy difícil. Qué difícil. Muy difícil, pero Qué difícil. posible. Es posible. Porque luego entonces estamos, cuando estoy pensando en cosas que yo creo que le debo de quitar dimensión, Ajá. que se me hace difícil. Ya estás trabajando. Sí, y quisiera quitarle dimensión a algunas 2, 3 cositas, y tengo que confesar que se me hace difícil. Sí, Se me hace difícil, difícil. es difícil. Pero a lo mejor no es tan difícil si pongo en la balanza la muerte. Digo, bueno, pues me voy a morir y no voy a resolver. De todas maneras, ni voy a resolver. Porque luego, cuando perdemos esta dimensión, pensamos y le metemos las ganas y con ello el conflicto, como si fuéramos a resolver el mundo, ¿no? Exactamente. Como si fuéramos como si estuviera en nuestras manos resolver no sé qué tantas cosas, y eso es falso, esas son mentiras, ¿no? Sobre todo eso, o sea, si no tienes la solución, entonces ¿para qué te angustias tanto? ¿Para qué te preocupa tanto eso? ¿Para qué le das tanta importancia a algo que no puedes solucionar? Exacto. O sea, darle el valor que tiene nada más. Exacto. Y luego, por otro lado, la atención, esto que decías al inicio, que me gusta mucho, que también es difícil, esto de ir a hacer, el hacer algo que trascienda, es decir, el tú, y que supongo que también es con tu persona, es decir, tú sentir que tú trasciendes, porque a lo mejor otras personas te dicen que estás trascendiendo, o que puedes trascender, o que tu trabajo, tu vida puede trascender, pero tú ni siquiera lo sientes así, o al revés, que tú sientes y que a lo mejor no importa si la gente lo ve. Es decir, el hecho de que tú de verdad sientas que estás haciendo algo que trasciende, ¿no? Cuando de verdad te lo crees, me parece que entonces le metes muchas ganas a la vida, le metes mucha pasión, y luego de pronto andas viviendo con tanta pasión, y la gente dice, está como, ¿qué trae? Pareciera como si va a arreglar el mundo, y en realidad ni hace cosas tan importantes, porque en realidad desde afuera se puede ver diferente lo que tú haces, ¿no? Y tú sí sientes como que andas haciendo, y a lo mejor efectivamente, como dice la gente, ni es tanto, pero bueno, tú lo sientes, ¿no? O al revés, a lo mejor desde afuera se ve que tu trabajo, que tu quehacer, que tu vida trasciende, y tú no te la crees, y te vas pensando que no trasciendes. Y entonces, ¿cómo mediar esto? ¿Y qué es esto de trascender? Porque a mí me gusta mucho esto, porque tiene que ver con que le eches pasión a la vida, a lo que sea que hagas. Me parece que ya de por sí, cuando le echas ganas a la vida, cuando te apasiona algo que estás haciendo en vida, es riquísimo, y se te ve hasta la vida más rápida a veces. No sé hasta qué tanto está como esto relacionado, ¿no? Mira, lo importante es, que dices tú, a lo mejor los demás no lo notan o lo notan demasiado, lo importante es lo que te está dejando a ti. ¿Qué tanta satisfacción? Y no hablar de ego ni nada de esto, sino qué tanta satisfacción te está dejando a ti. ¿Con qué ganas haces eso? Ajá. Te digo, para mí el llegar con una persona, por ejemplo, en el infantil, que es donde estoy ahorita, de voluntaria, ¿qué tanto puedo yo hacer por esa mamá que está por perder a su hijo, o que lo acaba de perder, o que está pasando en un camino demasiado duro con una leucemia, por ejemplo, que es tan común en los niños chiquitos, sobre todo en 2, 3 años? ¿Qué tanto impacto puedo yo tener o crear en ella? Para mí esto es de veras... Te apasiona. Sí, para mí es lo máximo. O sea, decirle, fíjate, hay una mamá, así como un ejemplo, hay una mamá de un niño, Daniel,
se me fue el apellido, de Juárez. Este niño falleció hará unos 6, 7 años. Todavía la mamá me escribe por WhatsApp, nos ponemos a platicar y me agradece tanto, fíjate, me dice, la recuerdo, Carmen, cuando usted me dijo esto, recuerdo cuando usted hizo esto, y te digo, no por vanagloria ni porque te quiera, pero para mí es algo tan hermoso, o sea, que una persona, que a una persona mis palabras, el que yo me haya preocupado por ir ese día a visitarla, inclusive con ella me tocó estar aquí en la funeraria, me tocó todo el proceso de la enfermedad y me tocó estar en el funeral ahí con ella. Entonces, imagínate todo lo que vivimos juntas. Fueron como 2 años más o menos lo que duró el niño en el trance de la enfermedad. ¿No es difícil y pesado sí trabajo? Sí es. ¿Sabes qué? Porque estás conviviendo con el dolor siempre. Con el dolor siempre. Sabes que a veces salgo del hospital y voy manejando ya de regreso, haciendo un recuento, un repaso de lo que vi, de los casos que me asignaron y todo esto, y de repente digo, ay, llego a la casa y me siento muy cansada. Pues es la energía que te roban, o sea, es muy pesado. Y es algo que te enseñan durante lo que estudiamos, es llegar, quitarte tus zapatos, ponerte en los zapatos del otro, hacer esa empatía y entonces poder trabajar, poder abordar a la gente, darles el acompañamiento y todo esto, pero luego, antes de salir, quitarte sus zapatos, ponerte los tuyos y entonces ahí dejar esa parte. Y eso es lo difícil, Dora, perdón, que dices tú, ¿y cómo lo dejo? O sea, a veces te toca que están vomitando, te toca ver un sangrado, te toca ver, o sea, cosas, entonces vas a empezar a comer y se te viene la imagen y eso es sin querer, o sea, es involuntario. Entonces te quedas así como que, ay, bueno, al ratito como, ¿no? Entonces es muy difícil porque estás lidiando, como dices tú, con el dolor, es un constante, porque tú entras a un mundo hostil, a un mundo de dolor, a un mundo sombrío, que la gente de afuera ni idea tiene de todo lo que se maneja. ¿Tú todos los días atiendes personas? No todos los días, entonces te da el síndrome del burnout, es el síndrome del quemado, ¿verdad? De que te quemas, o sea, te acabas. Profesionalmente no es posible esto. Por eso los médicos, hay muchos infartos, hay muchos problemas de diabetes y todo esto, por el desgaste constante que tienen, estar manejando, imagínate, todos los días con la enfermedad. Yo voy 2 veces a la semana, sí, al hospital, y si se requiere de más, pues ya te mandan a hablar. Pero a veces voy 1 vez nada más, depende cómo ande el trabajo y las actividades que tengamos ahí. ¿Le da seguimiento a...? Hay que dar seguimiento, esto es muy importante. La persona, cuando te toca un caso que le puedes dar seguimiento es lo máximo, es lo mejor que te puede tocar. Porque si puedes ver a uno y luego ya, a lo mejor ya no lo vuelves a ver porque lo dan de alta o porque se fue a descansar a su casa para regresar nuevamente a quimioterapia. Por ejemplo, yo atiendo mucho niño oncológico, a mucha familia con enfermedades, con niños de enfermedad oncológica. Entonces, pero cuando puedes darle seguimiento, como esta señora, te digo que duramos 2 años, hubo otro caso, Elizabeth yo la conocí cuando tenía 5 años y ella murió a los 16. Entonces imagínate. 10 años. 10 años, imagínate. ¿Y le diste 11 seguimiento años. 10 años? Sí, ella entró en remisión, o sea, estuvo tranquilo el cáncer unos 3 años más o menos, luego le regresa en otra parte del cuerpo y todo esto. A ella me tocó ayudarla, a ella y a su mamá en el proceso de la despedida. Fue muy difícil, la mamá no la dejaba ir y ella estaba cansadísima, ella ya era una joven, ella ya sabía lo que estaba pasando, ella sabía lo que era ya una quimioterapia, la vivió desde los 5 años. Entonces imagínate, cuando le regresa el cáncer, ella ya sabía lo que iba. Entonces fue difícil de manejar a esta jovencita, porque cuando ya sabes a lo que vas, imagínate, pues es mucho más difícil. Entonces, toma la decisión de quiero o no. Sí, ella me dijo a mí un día, es que yo ya me quiero ir, y ellas eran de Casas Grandes, y ¿te quieres ir a Casas Grandes? No, es que yo ya me quiero ir. Yo ya me quiero ir y mi mamá no me deja ir. Entonces platicamos con la mamá, estuvimos con ella,
Imagínate, nada más, es algo muy difícil, muy difícil. Es como cuando el médico te dice, la quimioterapia no está haciendo el efecto deseado, está desgastándose más el cuerpo con la quimioterapia que lo que nos está ayudando, entonces la vamos a retirar. La mamá, el papá se quieren morir, o sea, ¿cómo que se la van a retirar? O sea, y muchas dicen, ¿y si fuera su hijo, usted qué haría? Sí. Entonces, yo supongo que muchas veces debe ser más difícil para los papás y las mamás aceptar la muerte de los hijos, de las hijas, que de las hijas o los hijos aceptar de los papás y mamás, porque es como... Sí, hasta hay un libro que se llama Un hijo no debe morir, o sea, es tan ilógico, ¿verdad?, que tú entierres a tu hijo, es tan ilógico, pero es tan común y sucede todos los días. Esto sí que es, nadie ahí podemos intervenir en nada porque esto se da. En el infantil vemos muerte a diario, o sea, es tremendo. Ahorita hay mucha muerte, fíjate, hay mucho cáncer, hay mucho cáncer. Están naciendo muchos niños con unos síndromes que hasta el nombre ni lo puedes pronunciar. No sé, se deberá a la alimentación, no sé, pero todo lo que conlleva todo esto, pero sí, enfermedades raras, nuevas. Que tú dices, o sea, antes no había esto. Y yo creo que no nada más relacionadas con cáncer, o sea, relacionadas con enfermedades graves. Pues. Sí, por ejemplo, sí, con enfermedades graves como tumores, por ejemplo, en el hígado, en el riñón, que ya nacen con la enfermedad. Entonces, sí. Muy pequeñas las criaturas. Sí, muy chiquitos. Entonces, muy difícil, esto es muy difícil. Como dices tú, es lidiar todos los días con el dolor. Por eso hablo yo de la trascendencia, por eso a mí me apasiona lo que hago, porque poder llegar al corazón de alguien no es fácil. Y poder llegar al corazón de alguien en un momento de tanto dolor, imagínate lo que significa para nosotros que hacemos este trabajo. Sí, tienes que ser. Yo creo que hay que decir esto para, además, también valorar la tanatología. Bueno, son ustedes personas que estudian, que tienen esta sensibilidad, pero no basta con la sensibilidad, hay que prepararse, porque hay técnicas, claro, hay técnicas para atender y bueno, se requiere vocación, ¿no? Mucha. Se requiere vocación. Sí, es como un ministerio, algo así, ¿no? Es algo que ya traes, esta necesidad de ayudar a los... Quizá lo vas perfeccionando con el estudio. Sí, con el estudio donde aprendes, por ejemplo, qué decir, qué no decir, cómo vestirte. Si llevas tu bata, pues mucho mejor, ¿verdad? Para que la gente te identifique. Como te digo, el emplear mal una palabra o al contrario, decir una palabra clave, que a la persona la puedas ayudar a levantarse, a animarse. Nosotros lo que ayudamos, nuestra meta final es la aceptación, porque como te decía ahorita, cuando alguien está preparado tiene aceptación y por tanto tiene paz, y la paz, te digo, no se compra con nada. Entonces, de las etapas del duelo, la etapa final es la aceptación. Y tienes que buscar, o sea, esa es tu meta, llegar a que la persona tenga esa aceptación. Que se va a ir en paz. Porque se va a ir tranquilo, exactamente. Y eso con nada lo compras. Y algo que yo también sí quiero aprovechar para decir, porque además, bueno, te he entrevistado muchas veces, pero ya me tocó además en lo personal, pues que sí hablen, danos también tu teléfono, que sí busquen, o el teléfono del centro tanatológico, claro. Que sí busquen a los especialistas y las especialistas en tanatología, que vale la pena, ¿no? Porque luego mucha gente está tan complicada y no conoce, no es que no quiera buscar a un tanatólogo o una tanatóloga, es que no tienen ni idea. Sí, es que no se sabe. ¿No? Es el 415-1111. Exactamente. 415-1111 es el centro tanatológico, y lo que dicen ahí es, vemos cómo, pero le vamos a ayudar, ¿no? Así es. Así como hay gente que vive, o sea, le toca vivir un duelo, una pérdida, y vive con ese duelo mal trabajado o ni siquiera trabajado hasta que se muere. Imagínate nada más. Entonces, la vida es así. La vida te presenta situaciones o te pone en situaciones muy duras, muy difíciles,
pero lo interesante es que salgas de esas situaciones. Tal vez si tú perdiste a tu mamá, a tu papá, pues bueno, digamos, es lo más natural, lo más normal. Pero si llegas a perder a un hijo o a un hermano muy amado, por ejemplo, tal vez nunca vas a volver a ser la misma. Tu corazón nunca va a volver a ser, esa cicatriz siempre va a estar ahí. Ya no va a estar abierta como en un principio, pero siempre va a existir y siempre va a doler. En un nivel diferente, pero siempre va a doler. Entonces, el saber trabajar el duelo y el saber que existimos personas que nos hemos preparado para ayudar a la persona a vivir su duelo, a trabajar su duelo y llegar a concluirlo de una manera sana. Esto es, ojalá y nadie lo necesitara, ¿no? Ojalá y todos tuviéramos esa capacidad de decir, no, pues yo lo trabajé de una manera natural, se presentó, se fue dando, viví cada etapa, lo concluí y ahora me siento bien. ¿Sí? Tengo una vida normal, lo más normal posible, que es también lo que buscamos nosotros. Que el doliente, el paciente, llegue a tener su vida lo más normal posible, que vuelva a su trabajo, vuelva a socializar, vuelva a tener su rol familiar. Todo esto es lo que se pretende también en la tanatología, que es lo que busca una de las partes de la tanatología. Fíjate que pues paradójico, que esto que es tan natural como la muerte sea tan complicada. Exactamente. ¿No? Pues porque es al final de cuentas, en el terreno existencial, es pues dejar de existir. Exactamente. Es decir, ¿no? Y el existir se convierte luego en algo tan importante, ¿no? Que no quiero yo minimizar el existir, digo, pues no, pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Es algo tan grande, pero luego el no aterrizar también nos pierde en este existencialismo, es decir, en dar por hecho, porque en términos prácticos damos por hecho que vamos a existir siempre, siempre, ¿no? Ajá. O sea, desde el momento en que no nos preparamos para no existir, porque al final eso es, ¿no? Para dejar de existir, entonces vivimos pensando nomás en existir, es decir, estamos pensando como si vamos a existir siempre, ¿no? Y es cuando le damos, como tú comentabas, ese valor tan grande a algo que no lo tiene, o que le restamos valor a algo que sí lo tiene, como la parte emocional, la parte espiritual, todo esto. O sea, a veces ni siquiera hago una introspección, ni siquiera me veo dentro de mí mismo, cuando es tan necesario ver cómo estoy, en este camino que llevo, cómo voy, estoy haciendo las cosas de qué manera, las estoy haciendo bien, me estoy yendo por otro lado. Estoy contenta. Estoy mal, estoy triste. Soy feliz. Preguntas clave estas. ¿Cómo voy? ¿Qué he alcanzado? Estoy feliz. ¿Qué he alcanzado? Exactamente. No, se vale. Sí, claro. Hoy bien no me regreso, a la edad que sea. Retomar cosas en tu vida es bien sano. Sí, ¿no? Es muy bueno esto. Muchas gracias, Carmen. No, de que se nos fue el tiempo y vale la pena, me parece que hay que hacer más reflexiones, ¿no? Exactamente. En este sentido, desde la especialidad, claro, para que la gente pueda tomar ideas o reflexionar. El chiste es invitar a la gente a que reflexione al final. Así es. Ese es el reto, ¿no? Así es. Reflexionar en el sentido de que vamos a dejar de existir y que nos vamos a morir, y hay que asumirlo así. Así es. Tan sencillo y tan claro, ¿no? Como es. Así es. Gracias. Muchas gracias al personal técnico que hace posible la transmisión, a Dani en el camareo, adentro Alan y Jaime, muchas gracias, a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal, muchas gracias.